aplicación de tecnologías de inteligencia artificial para transformar el cuidado en salud y en la construcción de comunidades académicas en Machine Learning y ciencias clínicas. Bienvenido, doctor Ignacio, un placer tenerlo con nosotros. En fin, les contaba que somos un centro de investigación. Aquí tenía un vídeo sobre lo que es el Tecnológico de Massachusetts. Me la salto, si puedo, porque no hace falta, todo el mundo lo sabe. Digamos, aquí tenemos un poco el equipo. Entonces, bien, porque antes había un vídeo, nos lo saltamos, era simplemente acerca del instituto y, en fin, un poco de historia de dónde estamos y dónde venimos. Entonces, esta organización se creó hace unos 8 o 10 años, intentando agrupar los diferentes esfuerzos que ya habían en el tecnológico acerca de tecnologías de inteligencia artificial en la intersección de salud. Y para nosotros salud aquí sería mucho la parte de life sciences, que como conocemos, y la parte, digamos, pues clínica, aunque claro, nosotros no tenemos una escuela de medicina propiamente. Entonces lo que hacemos es establecer colaboraciones, pues, o bien con los hospitales locales, o bien, pues, como la colaboración que tenemos con Fundación en Cali, ¿no? En Colombia. Entonces, ¿cómo se arma esto? Pues, primero, el takeaway, ¿no? Búsquese un equipo de gente buena, ¿no? Pues es lo que hay que hacer. Y aquí, pues, tenemos pioneros desde la inteligencia artificial, lenguaje natural, biología sintética, operaciones, etcétera, ¿no? Asimismo como su consejo de administración, para que sea gente buena. Después, intente definir cómo esta gente puede contribuir a este impacto, ¿no? En un espacio donde hay una oportunidad enorme, sobre todo en el año 2018, con la explosión de los primeros modelos. Ahí no estamos todavía en la parte de las arquitecturas de Transformers, pero ya se van viendo un poco el potencial de lo que son estas nuevas tecnologías. Estas algunas de las publicaciones y premios, pues, que teníamos en aquella época, ¿no? Así como reconocimientos varios en prensa. Aquí siempre aprovecho para contarles algo de la historia de medicina y la tecnología, cómo evolucionan a lo largo de los siglos, ¿no? Y sobre todo cómo en estos últimos 100 años la combinación de la ingeniería con la medicina y la salud, pues, ha permitido hacer, pues, cosas importantes cuando trabajamos de forma conjunta, ¿no? Y aún así, intentando combinar, pues, estas diferentes ruedas de innovación, datos y adopción de tecnología, pues podemos conseguir un impacto, pues, con un aspecto de reingeniería de los sistemas de salud, ¿no? Pero esto se puede hacer y se hace. Yo creo que en muchos países y Fundación es un caso claro. Se intenta hacer, pues, con los recursos que se disponen. Pero yo aquí arriba a la izquierda pongo simplemente una nota de lo ineficiente que puede ser esto, ¿no? Y sobre todo a nosotros nos pasa, aquí en Estados Unidos, dedicamos el 20% del Producto Interior Bruto del país a lo que es salud. Es un sistema de reembolso, no tenemos un sistema universal, es un sistema de reembolso. Y después también lo que se ve, estas grandes contradicciones, ¿no? Es que invirtiendo un 3% dentro de ese presupuesto en la parte que sería lo que corresponde a la parte de prevención, acabamos, digamos, tratando condiciones que hubieran podido ser prevenibles y nos van a consumir 75% de esos recursos, ¿no? O sea que aquí hay un imbalance clarísimo y cosas que se pueden hacer, no la forma como pensamos de forma activa o reactiva, si pensamos en salud o pensamos en enfermedad. No les estoy contando nada nuevo, pero simplemente para ver un poco de dónde venimos, ¿no? Y este es el ejemplo clásico que utilizamos, que es el de la electricidad, ¿no? O sea, nos cuesta, pues, o tardamos 50 años en adoptar el uso de la electricidad, y aún así los primeros 50 años, por ejemplo, en el caso de las fábricas o sea, cualquier planta de fabricación, pues todavía tenían los layouts, como decíamos, ¿no? La distribución pues parecida a cuando se utilizaba la máquina de vapor, ¿no? O sea que no se había utilizado plenamente la potencia de lo que era la nueva tecnología. Y yo creo que el caso de la inteligencia artificial es muy claro y un poco como decía la presentadora anterior, la doctora Martina,
pensar desde un punto de vista hospitalario en un equipo central de inteligencia artificial que pueda intentar pues, coordinar alguno de estos esfuerzos, pues esto puede tener mucho valor, sobre todo para optimizar esa gestión de recursos, y me consta que en Fundación esto también se está haciendo. Un poco de ejemplo de lo que ustedes ya conocen en el nivel de supervivencia para determinadas tipos de cáncer, en este caso, pues sobre todo los que trabajamos tanto en mama como en pulmón. Al fin y al cabo, se trataría sobre todo de intentar detectar este tipo de condiciones, patologías en una etapa temprana, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer esto? Bueno, pues precisamente utilizando estas tecnologías de visión, ¿no? Donde realmente estos modelos pueden captar señales que no están en una fase o no son visibles al ojo humano en una etapa inicial, pero sí que es capaz, a través de esas señales, los patterns, ¿no?, que le llaman en inglés, ser capaz de detectar pues, algo que quizá al ojo humano no sería visible inmediatamente, ¿no? Claro, y aquí es la forma como estos modelos generalizan, se tiene que hacer entrenar en base a cientos de miles de imágenes para conseguir pues, una alta precisión, ¿no? Y cuantas más imágenes, cuantos más datos dispongamos, mejor, ¿no? Entonces, la ventaja es que sobre un modelo, digamos, de gestión de salud o de standard of care, como se le llama, ¿no? Por ejemplo, pues en los países occidentales, Estados Unidos y otros, a partir de los 40 años, pues la mujer es elegible para un control, una mamografía, pues al año, a los 2 años, dependiendo de cuál sea la regulación específica, ¿no? Pero si podemos dictaminar cuál es el riesgo individual de esa persona, igual no tiene que venir cada año, cada 6 años, cada 6 meses o 2 años, ¿no? Cuando realmente sea ese riesgo, limitamos mucho el estrés a nuestros pacientes, a nuestra población, y de alguna forma también descargamos el sistema, ¿no? La idea es de eficiencia que venía comentando, ¿no? O sea, si tuviéramos recursos ilimitados, pues se podrían hacer muchas cosas, pero ¿cómo lo podemos esto combinar? Pues con una gestión más inteligente de la salud, tanto dentro del hospital como fuera, ¿no? Aprovechando pues la ventaja que nos aporta estas tecnologías. Estos son ejemplos de lo que se puede hacer hoy en día con los modelos expertos y dónde están el nivel de precisión que se pueden conseguir. Solemos definir, pues, o los expertos definen el tipo de mama en base también pues, a si es más fat, si es más dense. O sea, algunos, bueno, hay como diferentes, al menos 4 categorías, ¿no? Intentamos ser muy binarios, las densas, no densas, pero bueno, tenemos más categorías. Y aún así, a veces no es fácil para los radiólogos pues, ponerse de acuerdo en la naturaleza pues, de una mama basado en una simple imagen, ¿no? Vemos también que aquí puede haber mucha disparidad. Entonces, el hecho de poder disponer de un modelo, en este caso para nosotros este es Mirai, esto quería comentar, esto es una tecnología que para nosotros cuando empezamos a trabajar con Fundación, pues igual hace 3 o 4 años, que era un modelo que era ciertamente bastante maduro. Estoy hablando de un modelo quizá ahora que puede tener 5 años. Para entendernos, en el mundo de la inteligencia artificial, un modelo de hace 5 años es prácticamente un modelo de la prehistoria, ¿no? Alguien me podría preguntar ahora, oiga, ¿y cómo ustedes en el Tecnológico de Massachusetts siguen utilizando esto, ¿no? Y la verdad es que yo personalmente sigo haciendo un benchmarking de las diferentes herramientas que aparecen en el mercado, porque nosotros distribuimos estas herramientas sin coste y en los modelos open source que decimos, ¿no? Hoy en día todavía no hemos visto herramientas que realmente estén superando esto en gran manera. Nosotros mismos desarrollamos otras versiones de estos modelos que nos permiten intentar entender, basado en otro tipo de datos, cómo se puede mejorar ese rendimiento, ¿no? Pero ya simplemente que se pudiera utilizar este modelo en este nivel de performance o de rendimiento, esto podría cambiar realmente pues, lo que llamamos los outcomes, ¿no? La detección temprana. Nada que no sepan, si yo les enseño estas imágenes, pues una audiencia tan ilustrada podrá ver enseguida pues, que en la parte superior izquierda hay algo pues, que muestra que podría ser sospechoso, ¿no? Lo que va a ser más difícil es percibir esto, que es lo que el modelo está percibiendo sobre esta mama y de aquí 3 años, ¿no? Entonces, claro, esto no es fácil para el ojo humano, como decíamos, pero si combinamos el uso de esta tecnología con el diagnóstico, pues en este caso, de
nuestros doctores, pues esto puede ampliar muchísimo el impacto, ¿no?, que tiene sobre los pacientes. Estos modelos tienen una capacidad predictiva de hasta 5 años, o sea, me gusta pensar que sobre todo los primeros años esto funciona muy bien. Después es un agregado, pero aún así, o sea, nos permite muy bien entender de qué forma se podría incluso diseñar una política adecuada para cada paciente en función del riesgo individual de esa persona. Aquí quería mostrar simplemente una de las nuevas regulaciones que apareció hace unos años aquí en Estados Unidos, en Massachusetts, y referente al nivel de densidad de la mama, que esto es un criterio pues, que se utiliza de forma general en muchos centros de salud. Nosotros, el propio modelo también determina la densidad, pero vemos que ahí esto tiene algunos problemas, ¿no? Entonces, esto es lo que a veces tenemos que tener en cuenta cuando se proporciona, digamos, a pacientes información que puede ser confusa, porque si empezamos a incrementar el screening, el monitoreo de pacientes y después de los mamogramas, pues los mandamos a un tipo de resonancia, vamos a incrementar mucho más pues, los falsos positivos, o vamos a incrementar, o sea, todo lo que es o sea, lo que vamos a hacer básicamente es estresar mucho a nuestros pacientes, ¿no? Cuando después de todo, les decía antes que incluso dentro de la valoración de lo que podría ser una mama por expertos, aquí puede haber una variación enorme, ¿no?, en cómo se percibe la densidad mamaria, y dependiendo de la geografía, pues hay centros que tienen más nivel de espacialidad, hay otros que menos, y hay una disparidad, ¿no?, dentro de ese diagnóstico. Cuando después de todo lo que vemos es que desde un punto de vista de riesgo, y esto está hecho a escala con estudios en múltiples centros, incluso Fundación ha participado, el incremento de riesgo es menor, como pueden ver, ¿no?, entre una mama densa o no densa, el porcentaje de riesgo. Y aún así, en Estados Unidos, por ejemplo, el 42% de la población pues, tiene una mama densa. ¿Qué significa esto? ¿Que el 42% de la población va a tener cáncer? No. Pero lo que sí que estamos haciendo con este tipo de medidas es realmente estresar a todo el mundo, porque realmente acabamos pensando que tenemos algún tipo de condición cuando no lo es, ¿no? Entonces, es un poco cómo se gestionan también estas políticas públicas, sobre todo pensando en la utilización de estos algoritmos, no solo al alcance o a disposición de nuestros clínicos, de nuestros médicos, pero también cómo se puede utilizar o hacer política pública utilizando algún tipo de inteligencia artificial. Esto es una práctica que tenemos en el Mass General, que es uno de los hospitales con quien colaboramos desde hace años. Este sistema está integrado, se utiliza en diferentes capacidades, y la verdad es que esto tenía mucho sentido, sobre todo cuando piensen ustedes durante la pandemia, durante el COVID, donde había una gran limitación de acceso a este tipo de salud, de cuidados primarios, ¿no?, porque teníamos otras prioridades en aquel momento. Y entonces te permite realmente hacer una validación, un screening de una cantidad de pacientes rápido para ver realmente cuáles son los pacientes a los que deberíamos llamar o deberíamos intervenir, ¿no? Estos son ejemplos de aspectos que realmente dan mucho peso a este tipo de esfuerzo. Estos son ejemplos de donde se han hecho las validaciones de estos modelos. Lo importante es que estos modelos, cuando se entrenan, generalicen bien, que no pase que solo me funcionan bien en mi hospital con mis datos sobre los que he sido entrenado, sino que generalice bien a diferentes poblaciones en diferentes geografías, ¿no? Y efectivamente, pues vamos viendo incluso en Asia, es curioso el nivel de rendimiento que se consigue con estos modelos. Y a partir de ahí un poco les decía, con la oportunidad también de diseñar modelos muy a medida, ¿no? O sea, desde la primera publicación de este modelo de Mirai han habido publicaciones sucesivas, y lo que nos permite es ese concepto que decíamos del screening, ¿no?, de cuál es el nivel de riesgo de una persona y cuál debería ser pues, la pauta de seguimiento sobre determinado paciente.
una serie de retos delante nuestro y empezando por el principio de adopción, ¿no? Y esto es de estas contradicciones donde en un congreso como el que estamos hoy, pues uno pensaría que el uso de la inteligencia artificial es generalizada y es de uso común, ¿no? Sobre todo en el ámbito médico. Y aquí este ejemplo lo que muestra es sobre una muestra de, ahora no son 500, quizás son 1000, pero para que vean un poco la magnitud, que es un poco el ejemplo que quiero demostrarles, sobre 500 herramientas aprobadas de este tipo de tecnologías, 16, y la mayoría son CAD, son herramientas que utilizan inteligencia artificial para ayudar a reconstruir imagen, que esto entiendo que son muy potentes. Pero digamos, de las más predictivas en el sentido de risk assessment, ¿no? de gestión del riesgo, hay como 16 que tienen algún tipo de código, y de estas 16, pues se han pasado como unos 10.000 claims. O sea, en Estados Unidos, si uno no tiene un billing code, no cobra, y si no cobra, no se hace esa práctica, ¿no? Los otros dos casos que hablábamos son para la diabetic retinopathy y un tema también de coronario. En fin, para demostrar que realmente el uso es muy limitado, y empezamos a ver un poco de adopción, pero todo esto es muy lento, ¿no? El esfuerzo que hemos hecho a lo largo de los años en MAMA pues es enorme. Tenemos ahora como 43 hospitales coronados en diferentes países, más de 1,4 millón valorados. Aquí me piden que vaya abreviando, voy a ver cómo puedo hacerlo. Pero en fin, temas de disparidad, aspectos que van a ser muy importantes cuando entrenemos algoritmos y cómo generalizan, aspectos de bias, cómo es fácil confundir a un modelo. Nada que esta audiencia no sepa, simplemente ver además los modelos tradicionales, qué mal funcionan, digamos, además cuando visto por razas, ¿no? Y cómo, pues entrenando modelos con diversidad de datos, pues vamos a conseguir mejores resultados. Me quedaría el pulmón, no voy a pasar a pulmón porque si no entro ya en otro capítulo. Me queda la parte de mama, pero algunas ideas antes de finalizar. Me reservo para preguntas si después tienen sobre otra de las patologías. Primero, que aquí el truco, la forma de pensar en la inteligencia artificial, siempre los datos, ¿no? O sea, modelos hoy en día yo creo que ya los hay por todos lados. O sea, nosotros hacemos buenos modelos, mucha gente hace muy buenos modelos. Si usted va online, piensa hoy en día en los modelos fundacionales y algunos de los largos modelos de lenguaje, se pueden hacer cosas tremendas, sobre todo en medicina. Pero lo que queremos sobre todo es que estos modelos tengan los datos correctos cuando los entrenamos, que cuando el modelo no sabe lo que va a predecir, que lo diga, que nos diga cuál es el intervalo de confianza, de qué forma está haciendo esa previsión, porque si no nos puede acabar confundiendo a todos, y esto sobre todo hay estudios en medicina donde se demuestra que esto puede ser un gran problema, ¿no? Y yo diría además que cuando ustedes utilicen este tipo de modelos, donde hay que ver pues, que los modelos deberían abstenerse, pero si no tenemos mejor previsión, pues claro, mejor eso que nada, ¿no? Y después tener acceso pues, lógicamente, lo que es la práctica médica, ¿no? Cómo se están haciendo este tipo de adopciones, que para nosotros es, digamos, la parte más difícil, ¿no? El crear confianza en el uso de este tipo de modelos, ya sea pues, en imagen, se puede hacer multimodal. A mí me hubiera gustado contarles también, no solo en otras patologías, pero también cómo incorporamos otro tipo de datos a estos modelos, datos, pues, digamos, genéticos, otro tipo de datos tabulares, ¿no? Datos que nos permitan pensar en no solo dónde puede haber o dónde se puede producir una futura condición patológica en un futuro, sino dónde además, ¿no? Y si va a ser un tumor, si ese tumor va a ser maligno o benigno, porque si al final el tumor pues puede ser maligno, de naturaleza maligna, pues esto debería despertar preocupación o no. Pero en ese momento no puedo ni siquiera hacer
una biopsia, porque no hay nada, esto simplemente estas señales, ¿no? Entonces, ¿cómo adapto un plan de screening y de monitoreo para ese paciente, ¿no? En fin, me queda aquí para hablar un rato, esto sería para la parte de pulmón, podríamos seguir, y después me hubiera gustado, mire, no sé si me da tiempo, acabo con un vídeo, no sé si me permiten 2 minutos más o no, ahora no sé, porque hace 4 que he acabado, y ya cierro, y este es nuestro último trabajo. Si no, lo cortamos aquí. Lung cancer is the leading cause of cancer death in both men and women worldwide. One of the major challenges in thinking about lung cancer screening is that we don't have a good tool to tell us who is at risk for the disease. At MIT's Jameel Clinic, PhD student Peter McHale and Professor Regina Barzilai, along with researchers at MGH, developed an AI model that can detect future lung cancer risk. CBEL can do what human eyes cannot detect, to look at the very subtle changes in the images and predict the likelihood of the patient developing disease in the future. CBEL draws on knowledge from thousands of CT scans used to train the model, then is able to classify a patient scan as a high-risk person or a non-high-risk person. Then the doctor is able to make a clinical decision. CBEL CT. Bueno, ya está. Yo creo que ahora ya me dieron el aviso. En fin, muchas gracias hoy por su tiempo y encantado de contestar cualquier pregunta o consulta que tengan. Muchas gracias, doctor Ignacio Fuentes, por su charla. Lo invitamos más tarde al foro de discusión. Le comentaremos internamente antes del inicio del foro de discusión.